Esta semana, un programa especial. Transmitimos ahora desde Portugal. Expediente Punto Cero con Johanan Díaz. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a Expediente Punto Cero. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Oporto, en Portugal, y hemos llegado hasta este punto del continente europeo porque vamos a platicar con Joaquín Fernández. Él es autor del libro El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Es un libro que fue escrito por Joaquín Fernández y Fina de Armada, con un prólogo de Pablo Villarrubia. Así que bueno, pues la invitación para todos ustedes a que nos acompañen durante los próximos minutos, ya que estaremos abordando este tema tan importante, ya que bueno, pues hace unos días se cumplieron 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Joaquín, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Gracias por vuestro interés en esta temática muy atractiva sobre el punto de vista cultural, religioso, etcétera, etcétera. Así es, pues Joaquín, de verdad muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Y mucho se dice, mucho se asegura de las apariciones de la Virgen de Fátima, pero también se afirma que no sería realmente una aparición mariana o enfocado hacia la religión, sino que sería realmente un avistamiento de un ser de otro mundo. ¿Podríamos considerar que es así? Es un poco difícil pasar de una representación religiosa clásica, marcada por la cultura de su tiempo. Las visiones marianas eran un clásico que venía ya de muchos siglos atrás. Y por lo tanto, en las referencias culturales de la época, de medios culturales muy rústicos, muy pobres, como era la interior de Portugal en 1917, sería imposible cualificar una visión de una señora brillante que no fuera Nuestra Señora de la jerarquía católica, de las representaciones católicas, de toda una cultura que los niños tenían, porque le conocían de las prédicas dominicales, de las misas, de los párrocos, de la educación en casa, porque la madre de Lucia tenía libros, leía, era una persona que sabía leer, tenía un libro llamado Misión Abreviada, que era una especie de catecismo de la época, con indicaciones sobre la visión de lo infierno, etcétera, etcétera. Por tanto, los niños tenían cotidianamente mucha información sobre la vida de la Virgen María. Por lo tanto, eran perfectamente natural y sería quase impossível haver outra qualificação de uma visão, de uma experiência de visão visionária que não fuera relacionada com a religião, os cánones tradicionais, as iconografias típicas de Nuestra Señora Virgen María. Muy bien. Entonces quiere decir que fue una aparición y con el bagaje cultural de los testigos le dan esa connotación, una connotación religiosa. Exactamente. Cualquier estímulo externo que viene de fuera de los niños sería impossível de ser lido que não fuera com as referências culturais, nesse caso, as representações religiosas da época, ou um ángel, ou uma senhora relacionada com a Virgem Maria, ou com Jesus Cristo, etc, etc. Por lo tanto, qualquer representação externa a los videntes, neste caso a los niños, a Lúcia e seus primos, seria absolutamente lida con los ojos de la cultura religiosa de la época. Es perfectamente natural y humanamente aceptable. Claro, el 13 de mayo de 1917 es una fecha muy importante, una fecha donde comienza estas apariciones y donde pues sucedieron muchas cosas extraordinarias. Sí, porque en el decurso de las 10 apariciones, marcadas para el día 13 de cada mes, entre mayo y octubre, había una sucesión de fenómenos extraordinarios, físicos, muy participados y testimoniados por los testigos que estaban presentes en número creciente desde el 13 de mayo hasta el 3 de octubre. Globos luminosos aparecían jugando por la encina, el local de la pequeña árbol, la encina donde Lucia decía que vivía Nuestra Señora. Ruidos muy extraños como sonidos de abeja,
que se manifestaban cuando Lucia decía que la señora le hablaba. Es muy interesante esta correlación. Y nos pudimos hacer réplicas en laboratorio, replicando exactamente el tipo de sonido de abeja en laboratorio entre los 300 y los 400 Hz, que se manifestaba siempre que Lucia decía que la señora le hablaba. Portanto, isto é um indício físico e também fisiológico, porque los presentes, não só os videntes diziam oír sonidos estranhos no interior da cabeça, não através do ouvido, mas no interior da cabeça. E, simultaneamente, outros fenômenos físicos se foram demonstrando, como digo, estranhos objetos luminosos em forma de globo. Numa situação em setembro de 1917, dos sacerdotes han dicho que havia um estranho objeto que poderia ser o aeroplano que transportava a Virgem. Isto é perfeitamente extraordinário, porque é interessante que estes dois homens da igreja, tinham a percepção que qualquer coisa que venia fora de seu entorno, do entorno ambiente, exterior ao local, exterior aos videntes, exterior à multitude que se encontrava em lo local, e tinham esta ideia que a senhora poderia ser algum ser que venia transportado por um veículo. Isto é perfeitamente extraordinário, não? E depois, obviamente, os fenômenos de outubro, quando se dá o famoso milagro do Sol, que obviamente não teria sido nosso Sol, porque teria absolutamente destruído a Terra, não estaríamos aqui neste momento falando, não? E, portanto, seria qualquer coisa, um objeto que ha sido descrito por testigos importantes, qualificados, com pessoas de formação superior, engenheiros, médicos, advogados, que representaram o aparecimento de um disco de prata fosco, um disco metálico com rebordos muito nítidos, que se ha aproximado e descendido sobre a multitud hasta a altura dos árvores, 30 metros de altitude. Portanto, temos uma soma importante de efeitos, um dos quais também muito importante durante o milagre do Sol, que é a sensação de calor súbito e a secagem da roupa e do próprio solo que ha secado em segundos. Portanto, temos aqui não só indicações e sensações subjetivas que qualquer um poderia registrar, mas sim dados objetivos e efeitos objetivos no terreno, no entorno e nas pessoas. Okay. Que podríamos englobar los fenómenos que se presentaron ese 13 de octubre de 2017. 13 de outubro é o acumular de todo um conjunto de fenómenos exteriorizados de ordem física, nos parece muito claro, exteriores a los testigos, exteriores aos 50 a 70 mil pessoas que se encontravam no local, e muitos dos quais nos foi possível recorrer na época aos testigos em primeira mão. Okay. Nós temos uma reconstituição da deslocação, da trajetória do objeto que imitava o Sol, nesta estrela, que não era o Sol, que nos han sido fornecidos por 28 testigos em primeira mão, que nos disseram o local exato onde se encontravam no terreno quando sentiram os efeitos, a sensação de calor, a sensação de secagem da roupa, a sensação de sonidos na cabeça, algumas alterações fisiológicas, inclusive algumas doenças sentiram-se miraculados, curados instantaneamente. Por lo tanto, temos um conjunto muito impressivo de dados objetivos que vão muito mais além dos testigos e das suas subjetividades. Claro. Dentro de esta investigación que hace Joaquín Fernández, ¿le dieron una explicación a ese fenómeno, a esa famosa danza del sol que tanto ha llamado la atención a lo largo de los últimos 100 años?
Do ponto de vista astronómico, nós trabalhamos com colegas de astronomia, da física, etc., na busca de percepcionar quais seriam as diferentes causas que poderiam produzir os mesmos efeitos. Há várias teses, há várias hipóteses. Não digo que a ideia de um veículo externo, uma aeronave que pueda vir até nós outros com manifestações exteriores de grande ostentação física, pudesse ser o único responsável, porque há também outras soluções que têm sido apresentadas por colegas do estrangeiro, por exemplo, o professor Auguste Messin, da Universidade de Louvain, na Bélgica, que ha tentado demonstrar que os efeitos registrados pelas pessoas da multidão em 13 de outubro de 17 poderiam ser efeitos na retina, no ojo humano, em função do facto de as pessoas olharem, mirarem o sol entre as nuvens. E, por lo tanto, poderia ser um efeito em que a própria retina provocasse falsas imagens na retina, em que isso produzia a sensação de movimentos desse próprio disco solar. Portanto, é uma hipótese. Há outros do ponto de vista de efeitos que o próprio Sol produz entre as nuvens, como os parahélios, duplos sóis, etc, etc. Portanto, do ponto de vista da física e da astronomia, há algumas hipóteses que podem ser apresentadas como soluções. Mas não creio que seja uma explicação cabal para os fenómenos. Não lo creemos mesmo em função dos testigos e das sensações físicas muito nítidas, muito fortes, que as pessoas han registrado de facto um objeto que ha descendido sobre eles a muito curta distância e ha provocado em simultâneo todos esses efeitos que eu descrevi agora. Claro. Los medios de comunicación, los periódicos en su momento lo publicaron al día siguiente. Sí, nós teremos reportagens de grande jornal, grande periódico nacional, O Século, que ha ido ao local com um jornalista muito famoso na época, Avelino de Almeida, e também com um fotógrafo, que é um fotógrafo judeu, Ben Oliel, que ha registrado cerca de uma dúzia, 12, 14 fotos da multitud, mirando para arriba, na direção supostamente do Sol, e ha sido possível, em algumas fotos, perceber que há uma interferência de algumas manchas de humo, de uma presença em las fotos de umas pequenos círculos luminosos. Esse é um estudo que está aún a ser feito por nossos colegas também aqui de outra universidade, que ha tido a possibilidade de examinar os negativos originais das fotos. Portanto, é um contributo novo que não consta nesta investigação, nos nossos livros publicados nestas datas. Portanto, digamos que é uma investigação in progress, como se diz, que continua mesmo passados 100 anos. Ok, perfecto, muy bien. Tengo que hacer una pausa. Le pediría de favor que se quede aquí con nosotros en este programa especial, que usted que nos sintoniza en diversos puntos de la República Mexicana, estamos grabando en la ciudad de Oporto, acá en Portugal, en el continente europeo, y agradezco en la producción a Gerardo García Piña, en la jefatura de información a Adrián Moscoso Pacheco, la voz institucional Valeria Sujovisky, y en los controles técnicos don Gerardo Daniel. A todos ellos muchas gracias, y un servidor, Johanan Díaz Vargas, que se encuentra frente a este micrófono y acompañándonos a todos ustedes que, les reitero, nos sintonizan en diversos puntos de la República Mexicana a través del 760 AM ABC Radio, y para usted también que nos sintoniza a través de la www.abcradio.com.mx, muchas gracias. Así que estamos a la espera de sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Joaquín, tengo que hacer una pausa y regresamos contigo. Ok, gracias. Estamos transmitiendo desde Oporto, acá en Portugal. Vamos a un corte y regresamos. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Después del corte regresamos desde Portugal. Expediente.0.
Ya estamos de regreso en un programa especial con Johanan Díaz desde Portugal. Expediente.cl. Amigos, estamos de regreso, un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Oporto, en Portugal, acá en Europa. Estamos con el escritor e investigador Joaquín Fernández. Él es autor del libro El secreto de Fátima. Sabe usted muy bien que le hemos dado seguimiento puntual desde el pasado 13 de mayo, que se cumplieron 100 años de la primera aparición de la famosa Virgen de Fátima. Y Joaquín, estamos conversando contigo en torno a la importancia, a los estudios que se están realizando sobre esta aparición, y hay algo que me llama la atención a mí. Se asegura que 3 meses antes de la aparición de la Virgen, en los periódicos se publicaba que algo importante sucedería el día 13 de mayo del 17. Platícanos, de favor. Sí, es verdad, es una revelación absolutamente sorprendente, porque por los cánones actuales de la ciencia no es posible justificar y explicar racionalmente como un grupo de personas en Lisboa y en Oporto, reunidos en una llamada y conocida sesión espírita, buscando la comunicación con otras entidades invisibles, ha podido apuntar la data exacta de 13 de mayo de 1917, numa sesión realizada en 7 de febrero de ese mismo año, por lo tanto con alguna antecedencia. Esa mensaje hecha en Lisboa, no día 7 de febrero de 17, ha sido después publicada como, como camino para una prueba de certificación futura, si acaso o 13 de maio aportasse qualquer coisa de extraordinário, como de facto aportou. Esse grupo ha tido a preocupação de publicar no grande periódico nacional Diário de Notícias a indicação que os espíritos reunidos durante uma sessão han comunicado que no dia 13 de maio seguinte de 1917, desse mesmo ano, seria uma data importante para toda a humanidade. E reportavam a importância dessa data correlacionada com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial. Por lo tanto, essa indicação suposta de outras inteligências que não sabemos de que se tratava, de quem se tratava, a ser repetida aqui em Porto, numa sessão feita no dia 11 de maio, 2 dias antes do dia 13, publicada também num grande periódico aqui de Oporto, Jornal de Notícias, por um grupo de espíritas aqui da cidade, que ha também indicado a importância que o dia 13 iria ter para todos os bons espíritas de todo o mundo, relacionando as boas notícias também com a guerra. Portanto, há aqui um tom absolutamente unânime que a data de 13 de maio comportaria um facto absolutamente notável. Revisando toda a cronologia do dia 13 de maio, das notícias da guerra, dos acontecimentos políticos e sociais, não encontramos nada de importante para além de todo o noticiário que havia da guerra, das circunstâncias das batalhas, dos dias muito dramáticos e sangrentos que esses dias se viviam aqui em Europa, como sabeis. Por lo tanto, quando aparece, obviamente, as primeiras informações da importância do dia 13, quando mais tarde se revela, a mensagem da senhora, uma senhora brilhante aos ninhos em Fátima, e se transforma tudo isso numa mensagem importante de grande impacto, onde, de facto, depois, a senhora, falando aos ninhos, menciona a importância dessa conjuntura da guerra, com a possibilidade da guerra terminar em breve, se faz aqui uma consonância, uma unanimidade entre as mensagens capturadas ou recuperadas pelos grupos espíritas em Lisboa e Porto e aquilo que a senhora brilhante vai dizer a los niños em Fátima. Okay. Ahora, pero ¿cuál sería, como por qué motivo anunciar con los mediums que algo importante iba a suceder? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la importancia en ese momento? Era, talvez, usando duas estratégias diferentes, a estratégia espírita e a estratégia comunicacional via representação da senhora em Fátima,
na perspectiva de uma aparição católica, dentro da cultura católica, as duas estratégias seriam, talvez, em minha opinião, oriundos de uma mesma fonte. Sí, pero ¿cuál sería el objetivo ahí entonces? Convocar as pessoas para a importância da guerra, do peso dramático em que milhões de homens estavam morrendo na frente de guerra, nas trincheiras, e talvez chamar exatamente a atenção para o drama que as famílias portuguesas e outras de outros países da Europa iam vivendo nesses momentos, porque era de facto uma tragédia imensa, simultaneamente não só o fator guerra, mas também o fator hambre, a pobreza, as epidemias. Passado 2 anos, em 1918, nós temos aqui a peste bubônica, a fiebre espanhola, como se diz, que ha dizimado milhões de pessoas aqui na Europa. E, portanto, é interessante que há qualquer coisa aqui, um desígnio, um objetivo que nos escapa, qual seria a sua motivação, mas que é, digamos, vocalizada por duas fontes independentes, a fonte espírita e a fonte católica, que vai marcar o conjunto dos fenómenos em Fátima. Claro. ¿Es el único antecedente que se tiene aquí en estas localidades, en este país, aquí en Portugal, de la presencia de la Virgen? ¿O hay antecedentes de apariciones de más vírgenes o de más avistamientos? Muchos repertórios religiosos de autores eclesiásticos, de clérigos, fazem eco de muitas aparições marianas ao longo dos séculos. Pelo menos eu tenho registros, e segundo os meus estudos hechos até esta data, eu tenho fontes que vêm dos siglos XV, XVI, XVII e XVIII, muy importantes repertorios en el siglo XVIII, con amplitud de las publicaciones, de la prensa, de los libros, etcétera, etcétera. Y hay de facto un conjunto muy impresionante de factos registrados desde los siglos XV, por lo menos, con apariciones típicas, descripciones de entidades descritas como niñas hermosas, señoras brillantes, muy bonitas, etcétera, etcétera. No apenas de reencontros de pequeñas imágenes o estatuas representando la señora, que eso había miles de casos reporteriados a lo largo de nuestra historia. Quiere decir entonces que la Virgen de Fátima no fue la única. Com certeza, foi a última, eu diria que a última admitida como digna de culto pela Igreja Católica, obviamente, porque nós temos outras posteriores, nos anos 40, anos 50, hasta muito cercano de nós, no século XX, que han sido registrados, atraído algum interesse da prensa, etc., mas nunca foram admitidas como credíveis pelas próprias entidades religiosas, porque também não havia necessidade, porque Fátima completava todas as necessidades de culto da religião popular portuguesa. Así es. Ahora, ¿esas apariciones se presentan o se dan en una misma zona geográfica o esto es así al azar y en cualquier lugar? Não, temos em Portugal spots locais de grande concentração em termos mesmo histórico ao longo dos siglos. Na zona de Fátima há uma concentração muito interessante desde o siglo XV, como digo, hasta el siglo XX. Unas cerca de 7, 8 apariciones ditas de la señora. Por lo tanto, en diferentes instancias, mas siempre cumpliendo un proceso muy igual ao de 1917. Es un proceso que me parece quase uma espécie de software, uma programação que aparece e cumpre as mesmas etapas, os mesmos passos. Por lo tanto, aí de facto, no norte de Portugal também temos, norte mais montanhoso, de montanha, alguns aglomerados de concentrações de descrições, a província do Minho, Trás-os-Montes, por exemplo, e depois no centro de Portugal, que corresponderia em termos históricos àquilo que seria antes de Portugal existir como nação, a grande Lusitânia, digamos, a designação de Lusitânia, que concentra de facto un número muito importante de aparições marianas. Muy bien, todo esto llevaba un objetivo y parecía que llevaba una agenda para a lo mejor que la gente, la ciudadanía, cambiara su forma de pensar y de actuar.
Es muy interesante esa propuesta tuya porque me parece que sí, me parece que en Fátima los simples motivos de la señora, segundo Lúcia, le ter dito para ella aprender a leer, es un punto básico de punto de partida muy importante para el desarrollo personal, para la instrucción, para la educación de las gentes. Porque de facto en Portugal en 1917, la tasa de analfabetismo era muy cercana a los 90%. É muito elevada e, portanto, era uma zona rural extremamente sem instrução, muito marcada pela pobreza, pela hambre, como te digo, a conjuntura da Grande Guerra Europeia e, portanto, esses condicionalismos é muito interessante que sejam recolocados pela própria senhora brilhante quando disse a Lúcia para aprender a ler, para, de algum modo, digamos, encontrar, enfim, meios de desarrollo personal, de instrucción, etcétera, etcétera, para una mayor calidad de vida y de cultura también local, ¿no? Claro. Se asegura que las primeras descripciones de los pastorcitos es completamente distinta y conforme fue avanzando los años, se fue modificando a tal grado que se modificó tanto que lo que vemos actualmente de la Virgen no corresponde a nada de lo que fue el original. En absoluto. Esa ha sido una grande sorpresa cuando mi colega historiadora, doctora Fina da Armada, ha tenido la posibilidad de entrar por la primera vez, la facultad concedida a un historiador no religioso, un historiador profano, de consultar los primeros interrogatorios parroquiales de 1917 que empezaron a ser hechos pelo párroco de Fátima, Manuel Márquez, con los niños, nos últimos meses de mayo de este año. Pasado 15 días, lo párroco de Fátima hacía lo primero interrogatorio oficial a Lúcia e aos primos. E o que vemos é exatamente esse conjunto de documentos que são importantíssimos do ponto de vista do rigor histórico, que se alienam muito después a los documentos dos anos 20 e 30, los documentos tardíos, las memorias tardías de hermana Lúcia, que tienen muy poco valor histórico quando comparados com os interrogatórios oficiais de 1917. É importantíssimo porque a memória, a instrução, a educação é que Lúcia ha sido sujeta no interior dos conventos, onde ela ha sido reclusa, em Galícia, em Pontevedra e em Tui. Ela ha sido sufrir muita influência de los confesores jesuítas, los padres Gonçalves y Aparicio, que sucesivamente, día a día, cotidianamente, ha influenciado todo o seu discurso que ela vai transmitir posteriormente nas suas memórias transcritas después de 1930. Es un espacio de tiempo muy importante entre 17 y 30. 13 años. Todo se transformó na cabeza de Lúcia, de su instrucciones, a su manera de ver los fenómenos, muito mais información do ponto de vista de doutrina religiosa, porque en 17 no sabían absolutamente nada del culto mariano, de los dogmas católicos, apenas obviamente conocían algunas pasajes de la vida de la Virgen María, porque la madre de Lúcia las contaba a la noche, y después oían los párrocos de los domingos, la misa, ¿no? Describiendo las penas de lo inferno, todo ese miedo, todo ese pánico que representaba la visión del infierno, que es transportado exactamente en una de las visiones de Lúcia, ¿no? Absolutamente una transferencia de aquello que los párrocos decían en las mesas para esa descripción que Lúcia va a hacer. Bom, lá importante de facto nos miramos confrontados com descrições absolutamente diversas daquilo que vai ser a iconografia clássica que vamos ver posteriormente representado na estátua, na representação estatuária da Virgem Maria em Fátima. Era de facto descrito Lúcia nas primeiras impressões, ela descreve uma niña, uma senhora muito bonita, de muito baixa estatura, cerca de 1 metro e 20 de altura, cuya saya no llegaba a los pies,
poco a la altura de los de las rodillas. Por tanto, todo isso ha sido muy confuso para las autoridades católicas, vendo uma descrição que absolutamente não canónica, completamente heterodoxa daquilo que seria a visão clássica da Virgem, em sua representação estatuária clássica desde a Alta Idade Média. Portanto, ha sido, de facto, muito importante confrontar esses documentos originais que para nosotros son de indiscutible valor en términos de testimonio, ¿no? Muy bien. Joaquín, bien interesante esto que nos estás comentando y bueno, pues tenemos que hacer otra pausa, así que te pediría de favor que te quedes aquí con nosotros para continuar platicando acerca del secreto de Fátima, ese libro de Joaquín Fernández y Fina Darmada. La historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Y usted que nos sintoniza en diversas partes del mundo a través de la www.abcradio.com.mx y usted aquí en la República Mexicana a través del 760 AM ABC Radio. Así que nosotros vamos a un corte y regresamos. Estamos haciendo Expediente.0 desde la ciudad de Oporto, acá en Portugal. Regresamos. Tu voz es mensaje en Twitter. @expediente.0. Después del corte regresamos desde Portugal. Expediente.0. Ya estamos de regreso en un programa especial con Johanan Díaz desde Portugal. Expediente.0. Y estamos de regreso en Expediente.0. Muchas gracias a todos ustedes que continúan aquí con nosotros. Estamos conversando con el investigador y escritor Joaquín Fernández. Nos encontramos en la ciudad de Oporto, acá en Portugal, en Europa. Y estamos conversando con él sobre los secretos de la Virgen de Fátima. Joaquín, antes de ir, en el anterior bloque nos hablabas de las características de esa visión que tenía un vestido a la altura de la rodilla, que era una niña, o sea, realmente... 14 años, el aspecto morfológico de 14 años, muy nueva, una joven que ha sido comparada por Lucia con sus amigas de esa época, y por tanto era muy diversa de la Virgen María clásica, ¿no? Claro. Y me llama la atención que están los relatos donde se asegura que se desaparecía de la parte de abajo hacia arriba, como si fuera, no sé, me da la sensación al 2017 como si fuera una especie de holograma. Sí, es muy interesante esa comparación que nos mismos apuntamos en nuestro libro, en comparación con un proceso de facto de una proyección cualquier que se asemeja hoy en nuestros días con nuestra tecnología a posibilidad de un holograma, porque la figura que ascendía a partir de la pequeña árbol o la encina donde aparecía Lucia y sus primos, desaparecía exactamente como aparecía, venía del lado del sol, de naciente, del este, se aproximaba de la pequeña encina y después los desaparecimientos se hacía así en sentido contrario, con los pies se afastando y a cabeza empezaba a desaparecer, el cuerpo, los brazos y las piernas, los pies eran los últimos a desaparecer en determinado punto del espacio. Por tanto, parece que un proceso facto bastante fotográfico, bastante holográfico, no apenas una deslocación en el espacio de una persona tridimensional. Exacto. Pero ahora, ¿cómo podríamos entender al 2017, Joaquín, a partir de esta investigación que tú realizas? ¿Cómo podríamos entender esas apariciones? ¿Cómo? O sea, ¿bajo qué proceso? ¿Qué tuvo que suceder en el lugar, en el momento? ¿Qué quizá fue lo que lo provocó? Apenas especulando muy profundamente, sin conceder ninguna causa de relación efecto, ninguna prueba de cualquier ya es, inclusive una prueba científica que no la tenemos, mas apenas por las suposiciones y marcando un poco las evidencias de los testigos, la comparación que hacemos también con otros factos posteriores fuera de los dominios de las apariciones marianas, mas ahora en un dominio laico, profano, llamado fenómeno ovni de nuestros días. Podemos pensar en variadas soluciones, mas todas apuntando algo.
un posible proyecto delineado por una inteligencia exterior a la humana. Una inteligencia de cualquier matriz que nos escapa, que tiene un registro que, segundo, si pensarmos nas famosas leis de Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia infinitamente superior se assemelharia a uma magia e, portanto, pensar que algo nos controla, nos puede induzir escenarios completamente artificiales, copiando nuestras propias creencias, que me parece más notable y más importante y quizás temível do ponto de vista de quem controla todos esses escenários, que me parece de facto tudo isto uma grande montagem quase cinematográfica, tentando, digamos, através de nossas próprias vivências religiosas, retirar algum partido das nossas crenças, talvez da concentração de multitudes, de muita gente orando, talvez retirando qualquer lucro, não é? Qualquer partido dessas concentrações de multidões de 500.000 pessoas orando simultaneamente, uma produção fantástica de energia mental, se quieras, e talvez isto, absolutamente, entre parênteses, apenas especulando, talvez nos enfrentemos com uma presença massiva durante siglos e siglos, acobertando-se por detrás das nossas crenças culturais, nomeadamente em termos das aparições marianas do culto católico, tentando obter esses dividendos de nós outros, fazendo-nos concentrar em grandes multitudes, em grandes multidões de pessoas, orando e retirando talvez aí algo que eles necessitem. Claro, ¿realmente usted encontró en estas apariciones de la Virgen de Fátima un verdadero interés ante lo que se estaba viviendo aquí en Europa, que era la Primera Guerra Mundial? Sí, porque todas las mensajes que Lúcia dice oír de la niña, de la señora bonita, mencionan de facto lo ambiente de la guerra, que la guerra iría a acabar, que era preciso orar, porque la guerra iría a acabar muy temprano, en aquel año, que no sucedió, fue apenas en el año de 1918, como sabemos, y por tanto hay también un cierto equívoco por parte, o de parte de Lúcia, o por parte de la señora que se ha equivocado en los términos de la confrontación europea. Portanto, esse lado dramático do contexto da guerra aparece com toda a pertinência no contexto da mensagem, das comunicações que Lúcia dizia obter da parte da senhora. Okay. Después vienen 3 secretos, los 3 famosos secretos de Fátima que mantuvieron aterradas a la humanidad, sobre todo el tercero, porque se decían muchas cosas fantásticas y extraordinarias. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente fueron 3? Muchos dicen que fueron 4 en total los mensajes. A ver, platíquenos ahí, ¿qué fue lo que ha sucedido? Eu penso que depois da visita do Papa e de João Paulo se iam desmultiplicado e multiplicado os secretos. Apenas de 3 se passaram a 4, a 5. Todo queda na imaginação de los autores, sobretudo os mais fatimistas, os mais tendencialmente religiosos, que acreditaram, creyeron de facto que Lúcia recebido un verdadero secreto muy complejo. Bueno, para las informaciones de volvemos a los inquéritos originales de 1917, Lúcia nos dice apenas que sobre el secreto eran tan solo unas palabritas. Como sabéis, las palabritas se han multiplicado en un inmenso texto, ¿no? De 4 o 5 páginas que han sido producidas, como sabemos, ya muy tardíamente, después de la reclusión de Lúcia aquí en Galicia, con la influencia de los padres jesuitas. Por lo tanto, solo podremos concluir, de una manera hipotética, que toda a parte que é relativa ao famoso terceiro segredo ha sido desarrollado, produzido muito tardiamente nas suas famosas memórias tardias, com influência do ambiente que se vivia já de quase anticomunismo,
de acusação de colocar a Rússia como a grande responsável dos males de todo o mundo. E, portanto, toda a perspectiva da campanha apadrinhada e seguida pelo Vaticano, pelo Papa, a partir de 1930, ha sido também, digamos, apoiada por Lúcia, que Rússia teria que ser convertida, etc., etc. Veremos que orar pela conversão da Rússia. Lúcia apenas ha seguido aquilo que estava já determinado pelo Papa a partir de 1929 no Vaticano, a consagração da Rússia para a sua conversão. E, tardiamente, Lúcia, com apoio de seus confessores jesuítas, ha ido nesse mesmo caminho de, promulgar a importância da conversão da Rússia, etc. E o segredo, a terceira parte do segredo, entra precisamente aí dentro desse contexto histórico da importância que a Rússia vai ter nesta dicotomia, nesta luta entre capitalismo, mundo ocidental e mundo do leste, marcadamente pela ascensão do chamado Império Soviético, não é? Da luta contra o comunismo. Portanto, é uma marca estritamente, muito marcadamente política, seguindo os trâmites desenhados já pelo Vaticano, pelo Papa nessa época, e, portanto, Lúcia ha sido industriada a prosseguir nesse caminho pelos próprios confessores. E, portanto, penso que, de acordo com as indicações, com os documentos históricos que possuímos da época, com a consulta dos documentos originais, podemos garantir que durante maio e outubro de 1917, nem sequer a palavra Rússia aparece mencionada nas conversações que Lúcia diz ter com a Virgem, com a Senhora, porque ela nunca disse nunca há menção de Virgem Maria. A única coisa que ela diz é uma senhora. E a única referência final que existe de facto é na conversação, na aparição de outubro, em que a Senhora Brilhante pede a Lúcia: façam aqui uma capilha à Senhora do Rosário. É a única referência, que a Senhora do Rosário é sido a designação da Basílica em Fátima, como sabeis, não? Por lo tanto, é a única menção, digamos, a nomenclatura da Virgem Maria é a própria referência. Hacen aqui uma capilha em honra de Nossa Senhora de Rosário. E, portanto, é fácil concluir, do ponto de vista histórico e dos documentos que, de facto, han sido produzidos nessa época, tão solo entre maio e outubro de 1917, que não há uma única menção. Dizem os fatimólogos, fatimistas mais extremos, que em julho a senhora ha referido a consagração, a pedido da consagração da Rússia para a conversão da Rússia. É absolutamente falso. Não é verdade que haja menção da Rússia na aparição de julho e inclusive até outubro. E, portanto, tudo isso que tem a ver com o segredo é sido uma produção, uma elaboração muito sofisticada, de acordo com a influência que os padres jesuítas, Padre Aparicio y González, tiveram aquí junto de Lúcia na Galícia. Así es, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Vamos muy rápido, don Joaquín Fernández, autor del libro El secreto de Fátima, junto con Fina Darmada, El secreto de Fátima. Y bueno, pues ya nos quedan unos cuantos minutos, así que para ir concluyendo ya este tema, porque queda pendiente esa parte donde Juan Pablo II se involucra y se siente representado en el tercer secreto de Fátima, diciendo que era precisamente esas profecías hablaban de él. ¿Será cierto esto? Regresando, de favor, le pediría que me contestara. Sí, que la descripción que ha sido recuperada por Lúcia nas suas memórias tardías fazem referência a un papa vestido de blanco, homem de blanco, que atravesaba una plaza. Bueno, pero ahorita regresamos, ¿le parece? Muy bien, regresamos y nos sigue contando esto. Nosotros vamos a un corte, estamos transmitiendo desde la ciudad de Oporto, aquí en Portugal, en Europa, así que para todos ustedes que nos sintonizan en diversas partes de la República Mexicana, esto es Expediente.0, regresamos. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Después del corte regresamos desde Portugal.
Expediente.0. Ya estamos de regreso en un programa especial con Johanan Díaz desde Portugal. Expediente.0. Y estamos de regreso, amigos, estamos transmitiendo Expediente.0 desde Portugal. Estamos con el investigador y escritor Joaquín Fernández. Él es autor del Secreto de Fátima, en conjunto con Fina Darmada, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Don Joaquín, quedábamos en el bloque anterior, la relación de Juan Pablo II, cuando en el año 2000, en la plaza precisamente de la Virgen de Fátima, pues daba a conocer el tercer secreto de Fátima, y se decían muchas cosas fantásticas y extraordinarias. Recuerdo que en esos momentos pues Monseñor Bertón daba a conocer precisamente eso, el tercer secreto, y lo leía frente a su santidad, y se aseguraba, recuerdo, que él se veía involucrado directamente en esa profecía. ¿Es cierto esto? Sí, por lo relato de Lucia, que ha sido transcrito en sus memorias tardías como haciendo parte del tercer secreto, las vicisitudes y los dramas que ocurrirían en el interior de la propia Iglesia Católica, en concreto a través de la figura del Papa. Por esas circunstancias y coincidencias, el Papa ia vestido y su traje era blanco. Uh-huh. Imagina que era rojo, era completamente destituido de sentido la profecía. Acontece que todos los papas se visten normalmente en sus apariciones dominicales de blanco. Por tanto, era muy fácil representar en esas circunstancias o protagonista, en este caso Papa, como un Papa vestido de blanco. El Papa ha sentido que después de lo atentado a que ha sido sujeto en Fátima y posteriormente en el Vaticano, ha sentido que podría ser el protagonista de la tercera parte del secreto, proyectando en ese contexto la clave, como se dice, de los secretos, tentando también representar los problemas que la Iglesia iría a sufrir en el futuro, porque de facto se diseñaba un pronóstico muy, muy negro para lo futuro de la propia Iglesia Católica. En ese caso, en fin, apelando a los fieles para que orasen, para que tentasen de algún modo ayudar al propio Papa y los destinos de la Iglesia de Roma, para, en fin, conseguir reverter os desígnios, os prognósticos que seriam contidos nessa profecia. Eu penso que tudo faz parte de um projeto que os próprios confessores jesuítas haveriam desenhado e inculcado na memória de Lúcia. Porque de facto toda a trajetória, todos os planos de la Compañía de Jesús, los jesuitas, relativamente a Rusia, y voltamos aquí ao problema da Rusia, ha venido desde o siglo XIX. Uma tentativa sobretudo de meados do século XIX, uma tentativa de los jesuitas, la compañía, de hacer la conversión de la Iglesia Ortodoxa para la Iglesia Católica. Un projeto absolutamente fantástico, porque é um pouco contraditório falar em conversão de Rússia quando Rússia é um país cristiano nessa época. Que conversão se trata? Apenas de conversão do Estado soviético, um Estado religioso em que os seus membros fossem convertidos a crianças católicas. É um pouco complexo e inimaginável pensar nestes termos. Eu penso que toda a estratégia da mensagem da terceira parte do segredo ha sido produzida pelos confessores de Lúcia, nesse sentido, de facto, de uma trajetória, de uma intenção histórica que venia muito atrás de projeto de conversão da Rússia, no sentido de converter a Igreja Ortodoxa a Roma. E não apenas no outro sentido que fosse a conversão do próprio Estado soviético ao catolicismo. É absolutamente impensável, não? Okay.
Tenemos entonces que hay una conspiración. Usted menciona y lo deja plasmado aquí en este libro, El secreto de Fátima, que hay una conspiración de parte de los jesuitas. ¿Pero en qué consistió esa conspiración? Hoy muy claramente nos fomos sorprendidos inclusive con rasuras muy importantes, manipulación de datas en documentos originales, donde decía que Lúcia tenía escrito esto y aquello en la data tal, pues encontramos de facto documentos rasurados, emendados, por ejemplo, relativamente à consagração da Rússia, que Lúcia escreve tardiamente e em consonância com as indicações do Vaticano no ano de 1930, em que os padres que eu citei, Padre Parício Gonçalves, han rasurado para 1929, dando a entender que Lúcia seria a protagonista, a pioneira na consagração da Rússia, antecipando em um ano a proposta do próprio Vaticano relativamente à Rússia. Portanto, é um indício apenas da manipulação, da alteração de datas que me parecem, enfim, que não colocam muita seriedade ou retiram grande parte de seriedade das intenções aos padres jesuítas que acompanhavam Lúcia. O sea que hubo la manipulación y usted menciona que alteraron los documentos originales. Nos publicamos en nuestro libro pelo menos una data que está rasurada, está alterada, procurando dar a entender ao público em geral que Lúcia anticipara em um ano a ideia da consagração da Rússia, não é? Quando isso era um projeto, como te digo, de 1930 do próprio Vaticano. Si hay una manipulación en esos documentos, quiere decir que en los 3 secretos famosos de Fátima también puede haber una manipulación. Claro, porque Lúcia diariamente convivía con los padres confesores que la confesaban, que le ministraban información, que iban actualizando do ponto de vista doutrinal informações consecutivas y por tanto la cabeza de Lúcia ha sido reconstruída, toda a forma mental de pensar de Lúcia, todos os conteúdos doutrinais han sido reforçadíssimos por Lúcia graças à influência direta dos próprios confessores durante esses anos aqui na Galícia. Claro. Por último, don Joaquín Fernández, ¿qué debemos de entender al 2017, después de 100 años? ¿Realmente, ahora ya viéndolo por el lado de la investigación, realmente fue una aparición mariana, una aparición religiosa, algo espiritual, o podríamos todo esto enfocarlo dentro de la casuística de los ovnis? Essa questão é muito importante e decisiva mesmo, porque há poucos dias finalizamos aqui na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, congresso que hablamos Revisões de Fátima. Revisões de Fátima. Me parece muito ilustrativo a ideia, que foi convocar núcleo importante da nossa academia de Investigadores Nacionais, e inclusive um espanhol da Universidade Complutense, Juan Sánchez Oro, que ha venido aqui também. Todos em simultâneo, de acordo com as ponencias que han sido apresentadas, com as informações que nós havemos discutido, que de facto hoy es posible hacer esta distinción entre visión y aparición. Inclusive no propio seno da Iglesia Católica, los pensadores católicos, unos começam a concordar que, de facto, na esteira das indicações da reflexão teológica que ha hecho o cardeal Ratzinger, o próprio Papa Bento XVI, que em Fátima se puede ter ocurrido no una aparición física que sería visible para todos que estarían presentes en aquel local, mas tan solo una visión interior, que sería naturalmente carácter subjetivo na própria consciência única de Lúcia, e formatada em função daquilo que falamos há pouco, dentro do contexto cultural da própria informação religiosa de Lúcia. Portanto, a própria forma de sentir, de conhecer de Lúcia, deu forma, informou o estímulo que ha venido a sua consciência, a seu cérebro, a sua mente, de qualquer forma. E, portanto, essa resposta no seno da própria Igreja Católica parece muito importante, porque vai no sentido daquilo que o próprio cardeal Ratzinger aponta para a explicação de Fátima. Uma visão interior, subjetiva,
de acuerdo con las posibilidades de lo percipiente, de acuerdo con las posibilidades en ese tiempo de Lúcia. Nada más. Por último, y con una sola palabra, me gustaría que me contestara. ¿100 años de manipulación en las apariciones de la Virgen de Fátima? De algún modo, sí. Perfecto. Don Joaquín Fernández, un gusto saludarlo, de verdad. Muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por habernos ilustrado con esta investigación que usted ha realizado. Y si me permite, un gran saludo para México. Pues muchas gracias. Gracias, le agradezco. Bueno, pues agradezco también allá en el estudio de ABC Radio 760 de la amplitud modulada, en la producción a Gerardo García Piña, en la jefatura de información Adrián Moscoso Pacheco, la voz institucional Valeria Sujovisky, en los controles técnicos don Gerardo Daniel, y desde luego a todos ustedes que permanecieron aquí a lo largo de este programa Expediente.0. Los invitamos a que lean ustedes el libro El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas, de Joaquín Fernández y Fina Darmada. Es un libro publicado por el sello Nautilus, así que bueno, pues es un libro que usted puede encontrar en la República Mexicana. Así que bueno, pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, y bueno, pues esté muy al pendiente. La próxima semana le tendremos otro tema también muy interesante. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y nos escuchamos en una próxima emisión de Expediente.0. Hasta la próxima. Punto cero. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente.0. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio.